Dios los bendiga, mis hermanos. Nos quedamos en el capítulo 10 del libro de los Hechos de los Apóstoles, hace 8 días. Y lo último que habíamos hablado era sobre Pedro y Cornelio, ¿se acuerdan? La última parte que nosotros habíamos visto hace 8 días. Hoy vamos a ver entonces el capítulo 11, y el capítulo 11 habla de que el evangelio es entregado a los gentiles. De hecho, en el capítulo 11, versículos 16 al 18, Pedro está dando un reporte a la iglesia. Vamos a leerlo, más bien. Capítulo 11, versículos 16 al 18. Dice: entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo. Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Y aquí está la siguiente historia. Está Pedro en Jerusalén dando un reporte a la iglesia y le está diciendo lo que había hecho con Cornelio, ¿sí? Todo lo que había visto, el tema del lienzo con los animales impuros que estaban bajando, y que Dios le había dado apertura a la salvación a los gentiles. Entonces, como ellos están llamando la atención y dicen: ¿por qué se les está contando a los gentiles? Los gentiles no tienen arte ni parte en esto. ¿Por qué se les está diciendo a los gentiles que pueden hacer estas cosas? Entonces Pedro le está diciendo a la iglesia en Jerusalén que precisamente fue Dios mismo quien dio apertura del evangelio y de la salvación también a los gentiles. Nos habla también el capítulo 11 acerca de la iglesia de Antioquía. Y esta iglesia de Antioquía, por ejemplo, vemos en el versículo 26, que dice, en el capítulo 11, dice: y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos, y se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En Antioquía llegaron algunos judíos que habían sido dispersados, ¿sí? Dice el versículo 19: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron a Antioquía, hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús, y la mano del Señor estaba con ellos, y en gran número creyó y se convirtió en el Señor. El versículo 19 nos dice que los judíos empezaron a ser esparcidos por causa de lo que sucedió con Esteban. ¿Se acuerdan qué fue lo que sucedió con Esteban? Que lo mataron, ¿cierto? Entonces empezaron a perseguir a la iglesia cristiana. Los judíos empezaron a perseguir a los cristianos en ese momento. Entonces, por causa de esa persecución, muchos de ellos se fueron. Y dice que hubo de estas personas que pasaron a Fenicia, Chipre y Antioquía, y que le hablaban a los judíos y les enseñaban a los judíos acerca del cristianismo, acerca de Jesús. Entonces, ellos empezaron a hablar también, no solo a los judíos, sino también a los griegos, y la mano de Jesús, la mano del Señor, estaba con ellos, y el evangelio empezó a crecer también en Antioquía. Y ahí viene el versículo 26, donde nos dice que en ese momento fueron llamados cristianos por primera vez en Antioquía. Y ya sabemos que cristiano quiere decir seguidor de Cristo. Era lógico que los iban a llamar en algún momento de esa manera. O sea que hasta antes de eso ellos no tenían como tal un nombre. Ellos eran quizás los seguidores de Cristo, pero en ese momento los empezaron a llamar cristianos a partir de ese momento. Y eso es de lo que nos habla el capítulo 11 específicamente. En el capítulo 12 vamos a ver diferentes cosas. Por ejemplo, Herodes mata a Jacobo, que es el hermano de Juan el apóstol. Y lo mata, dice que lo mata a espada. Es el primer apóstol mártir que aparece en el Nuevo Testamento. Viene la muerte de Jacobo, y esa es la primera muerte de un apóstol. Aunque ya habíamos tenido otros mártires, porque teníamos, por ejemplo, a Esteban, ya había muerto Esteban, él ya había sido un mártir. Este es el primer apóstol en ser mártir. Recordemos que Esteban era uno de los 7 diáconos. Muy bien, hermano Álvaro. Uno de los 7 diáconos, Esteban era uno de los 7 diáconos, y él fue el primer mártir en sí de los diáconos también. Pero entonces Herodes mata a Jacobo en este caso y empieza a perseguir la iglesia. Después Pedro es encarcelado. Y pues después de que él mata a Jacobo y encarcela a Pedro, todos los judíos empiezan a aplaudirle y dicen: claro, eso es lo que hay que hacer con esos cristianos, porque recordemos que ellos estaban cambiando prácticamente la cosmovisión de los judíos en su época. Ellos tenían una manera de ver la vida, y sin embargo ellos estaban, aunque tenían una creencia religiosa, también estaban atados al poder que tenía el imperio. Entonces ellos no tenían problema con ir en contra de su propia creencia religiosa con tal de cumplirle a César. Sí, porque le tenían más miedo a César que a Dios. Mientras que los cristianos estaban haciendo cosas totalmente diferentes. Los cristianos estaban diciendo: ok, nosotros respetamos las reglas del imperio, pero no vamos a ir en contra de las reglas de Dios, porque tenemos más respeto por Dios que por César. Entonces, si nos tenemos que hacer matar, pues nos hacemos matar. Si tenemos que hacer revolución, pues hacemos revolución. Pero no vamos a cambiar lo que Dios nos manda hacer. Entonces, ellos empiezan una persecución y Pedro es encarcelado en el capítulo 12. También es liberado. Si nosotros nos damos cuenta, dice en la historia que viene un ángel del Señor y lo hace pasar por delante de todos, abriéndole puertas sin que nadie lo vea. Y Pedro llegó a la parte de afuera sin darse cuenta ni cómo. Él inclusive pensó que estaba en un sueño, y cuando se despierta él dice como que uy, sí era cierto, y sale a correr y se esconde en la casa de alguien que va a ser muy importante en este libro. ¿De quién? ¿Se acuerdan? En la casa de la mamá de alguien.
era la mamá de Juan Marcos, la casa de la mamá de Juan Marcos, de Marcos el evangelista, el mismo que escribió el segundo evangelio, el que andaba con Pedro, el que andaba con Pablo, el que ahorita nos vamos a dar cuenta que andó con Pablo, andó con Bernabé, no, sí, con Bernabé, que habló, que andaba, de hecho creo que él era sobrino de Bernabé, si no estoy mal, él era familiar de Bernabé, y él llega a esconderse en esa casa precisamente, o sea que Marcos no era ningún pintado en la pared como uno piensa, o sea, Marcos no era que fuera un aparecido, alguien que nadie conocía. Si Pedro buscó salir de allí y no llegar a su casa, recordemos que Pedro era casado, ¿sí? Porque sabemos que Pedro era casado, porque Jesús un día le sanó la suegra, ¿cierto? Por eso Pedro después lo niega a él. No, mentiras. Ya sabemos que Pedro era casado, ¿cierto? Entonces, en lugar de ir a su casa con su esposa, porque quizás corría peligro, pues él fue y buscó llegar a la casa de la mamá de Juan Marcos, que quizás era una mujer con mucho testimonio y que obviamente era una persona en la que ellos podían confiar, o si no, no se hubiera aparecido allá, hubiera llegado a algún otro lugar. Después vemos cómo después de esta liberación muere Herodes. Resulta que él no reconoció el poder de Dios. Él se paró frente al concilio, frente a los judíos y estaba diciendo que él había hecho algunas obras, cuando esas obras obviamente pues, las había hecho Dios. Y como él no reconoció la grandeza de Dios, hubo un ángel que lo hirió de muerte y pues por eso murió Herodes. Capítulo 13. Arranca el primer viaje misionero. Y aquí es donde empieza su historia, la mía y la del resto de la iglesia. Porque aquí es donde empiezan las iglesias, aquí es donde empieza a regarse el evangelio. O sea, nosotros creemos que quizás en ese momento, bueno, ya según vimos, ya había una iglesia en Jerusalén, ¿cierto? Obviamente, que fue la que se instituyó en Hechos capítulo 2. Después vemos que hay una iglesia en Antioquía, la acabamos de leer en el capítulo 10, en el capítulo 11, perdón. Ahí ya hay una iglesia en Antioquía. Pero aquí arranca el viaje misionero donde Pablo ya se proyecta a ir a hablar con los gentiles. No, tampoco es que sea la idea de Pablo, ¿no? No es que Pablo sea el gran pensador y dijo, gracias a Pablo que tuvo la maravillosa idea, no, obviamente Dios lo envió, ¿sí? Pero él fue la herramienta que Dios utilizó para que él pudiese llegar y predicar el evangelio a muchos lugares. Y así arranca el capítulo 13 con el primer viaje misionero de Pablo y Bernabé, ¿sí? De Pablo y de Saulo en ese momento, todavía lo llaman Saulo en ese momento, de Saulo y Bernabé. Ok, después ellos llegan a Chipre. Ellos llegan a Chipre y dice que ellos encontraron a alguien llamado Bar Jesús, ¿sí? Ellos encontraron a alguien llamado Bar Jesús, él era cieguito, y ellos lo sanan. A través de esto hay un procónsul que se da cuenta de esta sanación y cree en el mensaje que los apóstoles llevan, perdón, que los apóstoles no, que Pablo o Saulo y Bernabé llevan, él cree, y a partir de ese momento, no lo sé muy bien, pero la Biblia no es clara, y dice que a partir de ese momento ya Pablo no se llama Pablo, sino que no se llama Saulo, sino que ahora se llama Pablo. Le empiezan a decir Pablo. Y de ahí en adelante no lo vuelven a llamar Saulo, solamente lo llaman Pablo. De verdad que busqué bien y no vi en qué lugar decía por qué le cambiaron el nombre, cuándo le cambiaron el nombre, pero es a partir de este momento, ya no lo llaman más Saulo, sino que lo llaman Pablo. ¿Sí? Ok. Después, ahí viene Juan Marcos. Juan Marcos se devuelve para Jerusalén. Le da un arrebato, él está allá con Bernabé, con Pablo, quizás él creyó que iban a estar en hoteles de lujo, que iban a pasar por un crucero y toda la cosa, que quizás iban a comer langosta y caviar todos los días, que de pronto eso iba a ser algo muy bonito, donde todo el mundo les iba a abrir puertas y los iban a saludar de abracito y toda la cosa, y de pronto se dio cuenta que era más difícil de lo que era realmente, de lo que él creía, y decide devolverse. Él dice, no, yo no continúo, yo me devuelvo para Jerusalén, muchas gracias, muy bonito el viaje y todo, pero yo ya no sigo acá. Y se devolvió para Jerusalén. Eso después va a crear un malestar grande entre ellos dos, pero vamos a continuar. Pablo y Bernabé llegan a Antioquía de Pisidia. Después, allí mismo, pues en el capítulo 13, y dice que ellos llegaron, dice después en el versículo 15, después de la lectura de la ley de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo, varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd, el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Y desde allí empieza a explicarles el evangelio de salvación. Él empieza a contar toda esta historia que ya nosotros conocemos del Antiguo Testamento, llegando a Jesús, hablando de que él se había levantado entre los muertos, que era el Mesías que se había prometido y que murió y que ahora estaba entre ellos, que se había creado pues una nueva iglesia, digámoslo así, como un nuevo grupo de cristianos y que a través de él íbamos a encontrar la salvación. Dice el versículo 42, cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Y esta parte es bien importante porque aquí vuelve y se ratifica el mensaje de Dios. Primero fue llevado a los judíos y como los judíos no entendieron, entonces Dios abre la salvación a todo el mundo. ¿Se acuerdan ustedes de la parábola de Jesús cuando él explica que un hombre rico estaba haciendo una fiesta en su casa y mandó llevar a las personas importantes? Bueno, esto era lo que se hacía en esa época.
Cuando alguien hacía una fiesta, y más cuando era alguien importante, no mandaba a llamar personas de escasos recursos, siempre llamaba a las personas más importantes. Es como cuando se hace una fiesta de políticos. Si van a hacer una fiesta de políticos, no me llaman a mí, obviamente, porque yo no tengo influencia en nadie, ni siquiera en mi esposa influyo yo, ¿cierto? Entonces, obviamente, ellos lo que necesitan es alguien que tenga mucha influencia porque eso les va a traer votos en un futuro. Y siempre ha sido así, porque en esa época los ricos también hacían fiestas con gente adinerada precisamente para que usted me debe un favor. Entonces, cuando llegue el momento, yo se la cobro y usted no se va a poder negar. Entonces, era como que un poco de deudas, ¿sí? Por eso es que cuando un político se sube a una curul, tiene que robar sí o sí porque tiene que empezar a pagarle favores a las personas que lo ayudaron a subirse allá, ¿sí? Y de pronto nosotros, entre pobres, los favores de nosotros son de 5.000, de 10.000, de 20.000, de 100.000, sea mucho. Los favores de ellos es de miles de millones. Entonces, para pagar eso con un salario de 30 millones que gana un presidente es como muy difícil. Entonces, tienen que hacer? Robar para poder pagar las deudas que ellos mismos se consiguieron por tratar de llegar a ese lugar. No estoy diciendo que esté bien, ¿no? Porque no falta el que dice, el hermano James dijo que está bien robar porque si uno debe favores, entonces va a empezar a robar. No, no estoy diciendo que esté bien, solamente que eso es lo que ellos utilizan y de esa manera era también en esa época. Entonces, ok, como nadie quiso ir, Jesús les enseñaba y les dijo que este hombre adinerado, mandó otra vez a su siervo y le dijo, no, ahora traiga a cualquiera. Llámelos desde el camino, de los que estén en donde estén, llámelos. Y si no quieren venir, tráigalos, arrástrelos, no importa. Y esa parábola realmente era más para nuestro tiempo. Los que tenían que venir, los importantes para mí, no vinieron, no quisieron, se negaron a la invitación. Ahora, entonces yo mando a mi siervo a que vaya a los caminos, a que vaya a las veredas, a que vaya a las cuevas, a que vaya a cualquier lugar y me traiga a los invitados. Así sea del pelo, pero tráigalos. Necesito esto aquí lleno. Y eso es lo que está pasando en este lugar. Entonces, Pablo y Bernabé aprovechan para enseñar el evangelio y decirles a los judíos, ustedes ya no son la niña del ojo de Dios. Ahora ustedes no son los consentidos. Ahora los consentidos somos nosotros. Ustedes lo desecharon y nosotros lo recibimos. Capítulo 14. Estaban en Iconio o llegaron a un lugar llamado Iconio y después de que ellos hicieron el anuncio, porque el modus operandi, el modus operandi de Pablo era de la siguiente manera. Él llegaba a las sinagogas. Sí, él no llegaba pues como a una plaza pública o a un templo pagano, él llegaba a una sinagoga y desde la sinagoga él anunciaba el mensaje. Así como decía la lectura que acabamos de hacer hace un momento, pues habían muchos judíos, pero también habían muchos prosélitos. Y los prosélitos eran personas no judías que aceptaban la religión judía, se circuncidaban, guardaban el sábado, no comían cerdo ni bagre y cosas así por el estilo. ¿Sí? Entonces, ellos empezaban desde ese lugar precisamente a evangelizar, a declarar el evangelio. Y después, como había gente que quedaba motivada, que quería saber más, entonces esas personas después le daban referidos, ¿no? No es pues como que uno se haya inventado la forma de evangelizar con referidos, sino que eso se hacía también desde la época. Entonces era como que, bueno, yo estuve en la sinagoga, yo escuché, entonces venga, pues yo lo invito a mi casa y usted habla con mi casa. Tenemos que entender algo de la antigüedad y es que el padre de familia tenía un poder gigantesco sobre la familia. Era el dueño de la familia. Era llamado el pater familias y era el dueño literal de la familia. O sea, si yo tenía un hijo y tenía una deuda y me la querían cobrar y yo no tenía con qué pagarla, yo podía decir, ¿es este chino esclavo? Porque yo no tengo con qué pagarle y esclavícelo y hágale lo que usted quiera. Coja a mi hija y haga lo que usted quiera con ella o qué sé yo, porque eran míos, me pertenecían. ¿Sí? No es como hoy en día que yo digo, mi hija, pero yo no tengo poder sobre ella. ¿Sí? El día que ella se quiera ir, se va. No, en esa época sí tenía poder. Yo decía si se iba o yo decidía si no se iba, porque era mía, como una cosa, como una silla, como un televisor. Me pertenecía, igual mi esposa, mis esclavos, todo. Entonces, si yo tenía interés, por ejemplo, si yo era un pater familia, si tenía interés en lo que Pablo y Bernabé dijeron, pues era muy fácil que el evangelio fuera expandido, porque es que ellos no se mandan solos. O sea, no es como hoy en día que usted como padre de familia lucha con sus hijos para traerlos a las iglesias, sino que no, es que vamos. Es que se alista y nos vamos para la iglesia, es que no es si quiere, es que le toca. O si no, pues se me va de la familia y el hecho de salir de la familia era ser un indigente prácticamente, porque usted ya no tiene apoyo, usted no tiene quien lo cuide, no tiene quien lo alimente, entonces usted o se va como indigente, pero en la época no habían puentes, ¿no? Pues usted se imagina pues de todos los judíos viviendo debajo de un puente, ¿cierto? Pero tenía que regalarse como esclavo en algún lugar. Entonces, pues como que más bien acompaño al pater familias en lo que él quiera, pues como para que no me eche la familia y con eso, pues yo no la paso mal. Entonces, de esa manera fue que ellos implementaron la forma de predicar el evangelio, de anunciar el evangelio, para poder llegar a muchísimas personas. Ellos anunciaron allá en Iconio y el pueblo se dividió en dos, los que estaban a favor de Pablo y Bernabé y los que estaban en contra. Entonces empezó a haber una división grande ahí entre el pueblo y en un descuido ellos estaban anunciando y llegaron sus contrincantes y quisieron apedrearlos. Entonces a ellos les tocó escabullirse por entre la multitud, salir a correr y huir. Y ahí llegaron a Derbe y a Listra. Pero en Listra, imagínense, a ellos los quisieron apedrear en Iconio, ¿cierto? Y no lo lograron. Entonces huyeron a Derbe y a Listra. Allí también llegaron y en Listra, Pablo y Bernabé alcanzaron a anunciar el evangelio y sin embargo también encontraron sus contrincantes que eran de los judíos y allí sí los apedrearon. Cuando ellos llegaron allí, dice el libro de los Hechos,
que ellos hicieron algunos milagros. Y cuando la gente los vio, entonces dijeron que uno era Júpiter y que el otro era Mercurio, que eran dioses que ellos tenían en su momento. Pablo era Mercurio y Bernabé era Júpiter. Al principio los adoraron. Ellos dijeron que no los adoraran porque pues ellos eran hombres igual a ellos, entonces que no era necesario la adoración. Sin embargo, los judíos se molestaron y los persiguieron y a ellos sí los lograron apedrear. Posteriormente, ya al final del capítulo 14, ellos regresan a Antioquía. Ha terminado el primer viaje misionero, porque ellos están de regreso a Antioquía. Y Antioquía era la iglesia a la que Pablo pertenecía. Bernabé era de la iglesia de Jerusalén, pero a Bernabé lo habían enviado a que revisara cómo era, porque ellos se enteraron que en Antioquía se había creado una iglesia, entonces los apóstoles mandaron a Bernabé y le dijeron, bueno, vaya, revise a ver qué fue lo que les enseñaron, cómo está la doctrina, ¿sí? Así tipo anti, como que vaya, mire a ver si lo están haciendo bien, si tienen letreros, si tienen una copa o dos copas, o cuántas copas tienen, a ver si tienen instrumentos o no, y toda la cosa, ¿sí? Entonces lo mandaron como que a vigilar a ver qué estaban haciendo en la iglesia de Antioquía, y a Bernabé le gustó lo que vio, dijo, oiga, están bien. Y en ese momento llega Pablo, eso pasó con el capítulo 7, si no estoy mal. No puede ser en el 7, con el 10, con el 9. Y entonces ellos se unieron, se volvieron muy amigos y Pablo empezó a crecer en el trabajo en la iglesia y por eso lo envían a hacer estos viajes misioneros. Entonces cuando ellos van de regreso a Antioquía, ellos predican en Perge y se quedan mucho tiempo con los discípulos allí en Perge. Y llega el capítulo 15, el primer concilio que hay en la iglesia. Entonces ellos arrancan este concilio y es porque habían fariseos que se habían convertido al cristianismo. Ellos creyeron y se unieron a la iglesia en Jerusalén. Sin embargo, ellos decían que al tratarse del Mesías, todo se desprendía de la ley. O sea, no puede haber algo nuevo, tiene que ser una continuación de la ley con un añadido. Sí, pero no nos podemos deshacer de la ley, porque el Mesías proviene de allá. Entonces, todos los cristianos, si ahora se les habilitó la oportunidad a los gentiles de que puedan acceder a la salvación, pues lo mínimo que tienen que hacer estos gentiles, así como un prosélito, es circuncidarse. Es lo mínimo que pueden hacer. Sin embargo, nosotros no lo hacemos y no es necesario hacerla. Eso era necesario solamente para ellos en su momento. Pero los fariseos estaban peleando por eso. Ellos decían, ellos tienen que ser circuncidados. Si ellos están heredando nuestra tradición, ellos tienen que circuncidarse. Entonces, aquí lo que nos dicen estos fariseos es que aunque ellos habían tenido un poquito más de inteligencia que sus otros compañeros fariseos, que siguieron siendo fariseos, y ellos ahora eran cristianos, es que literalmente la religión judía, y nosotros lo vemos a lo largo de todo el Antiguo Testamento, que ya lo vimos, y a lo largo de las prácticas, de todo lo que en lo que acusaron a Jesús y a los apóstoles, es que los judíos eran netamente rituales. Ellos no hacían nada con el corazón, ellos lo hacían por hacerlo. Es como cuando yo traigo mi ofrenda solo para ser visto y extiendo mi billete de 20,000 para que todo el mundo vea cómo he hecho yo 20,000 pesos en la ofrenda, ¿sí? O como oro duro para que todo el mundo escuche, o me arrodillo en medio salón para que todo el mundo vea cómo yo oro de rodillas y soy un hombre de Dios. Eso es ritualismo. Porque el cristianismo está en el corazón, no está en las acciones, ¿sí? Hay veces nosotros vemos o hemos hecho también en muchas ocasiones cosas solo por ser vistos por los hombres. Y eso era lo que hacían los fariseos. Ellos lo hacían para ser vistos por los hombres, para que la gente dijera cuán espirituales eran, qué personas tan cercanas a Dios eran, pero no lo hacían de corazón, con devoción, con amor a Dios, sino que lo hacían por un ritualismo. Y esto es lo que se está viendo en este primer concilio, que ellos, en lugar de estar felices porque Dios abrió las puertas del reino, están mirando cómo los retienen y les dicen, no, yo no los quiero dejar, o sea, si yo no puedo entrar, que ellos tampoco entren. Algo así por el estilo. Si yo no puedo, usted tampoco. Que es uno de los problemas que tenemos los pobres, ¿no? Nosotros vemos al de abajo por encima del hombro porque yo soy mejor que él, entonces lo puedo pisotear. Y al que está encima mío, yo no lo veo como que yo quiero estar allá, sino como que yo le quiero jalar la pata para bajarlo a mi lugar, ¿cierto? No es como que yo quiero subir hasta el piso de él, sino que yo quiero bajar al mío. Entonces no es tanto un tema de yo quiero subir, sino de que yo no quiero que alguien tenga algo mejor que yo, no quiero que sea mejor que yo. Entonces no trato de esforzarme a mejorar, sino que quiero limitar al otro y tenderle zancadillas para que ese otro no alcance lo que yo no puedo alcanzar. Entonces empieza el concilio y empiezan a pelear los fariseos con los judíos y les empiezan a decir este tema de la circuncisión. Entonces se les da la explicación. En el versículo 8 dice, Dios conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando la fe en sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. De igual modo que ellos de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, Jacobo no el que ya se había muerto, porque ustedes me van a decir cómo así revivió para hablar, no, este es otro Jacobo. Entonces callaron, Jacobo respondiendo dijo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor. Y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado
y de sangre, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos de vosotros han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y no a nosotros, imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis bien, haréis. Pasadlo bien. Entramos a un tema bien escabroso aquí con el versículo 29. Yo sé que más de uno de ustedes va a estar pensando en la sangre y en la morcilla y en el pecado, ¿cierto? Ok. Igual no es el momento para hablar de temas doctrinales, sin embargo, sí es necesario hacer una aclaración en cuanto a este texto. Y es que cuando nosotros desechamos la morcilla por causa de la sangre y por causa del texto, nosotros estamos contemporanizando la Biblia, estamos poniendo la Biblia de manera contemporánea, ¿cierto? Porque, exacto, en la época de ellos, pero la estamos trayendo a la nuestra. Porque en ese momento no había morcilla. No existía la morcilla, no existía la rellena. Entonces nosotros lo vemos como un pecado por comer la sangre, cuando realmente de lo que se habla en el texto es de algo ritual, meramente ritual. Está diciendo lo sacrificado a los ídolos. Si nosotros traemos ese texto a nuestra época, entonces tendríamos que decir que no podemos comer ningún animal sacrificado a los ídolos. ¿Qué animal sacrifican ante un ídolo? Ninguno. O sea que entonces no habría ninguna prohibición. Muy desfasado el comentario de ellos. O sea, Lucas se pifió realmente escribiendo esa parte, porque pues igual eso no nos iba a afectar nunca, ¿cierto? Ok, miren, si nosotros, es que eso es un principio hermenéutico. Yo no puedo interpretar una cosa de manera literal y en la siguiente palabra sí de manera figurada, ¿no? O sea, yo no puedo decir, no, es que eso sí era literal y lo otro es figurado. No, o todo es literal o todo es figurado, pero yo no puedo mezclar esos dos conceptos. Entonces, si estoy diciendo que no puedo comer lo sacrificado a los ídolos, es porque en su época sí pasaba. Y de hecho nosotros vamos a ver cuando estemos viendo la carta a los Efesios que ellos tenían, bueno, ahorita que lleguen a Éfeso, lo vamos a ver precisamente cuando ellos llegan a Éfeso, van a tener muchísimos problemas porque en Éfeso estaba el templo de Diana. Y allí ellos sacrificaban muchísimos animales a esta diosa y atrás del templo eran las carnicerías. Entonces, ¿qué creen que pasaba? Claro, sacrificaban el animal allá y se lo llevaban rapidito y se lo vendían a la carnicería. Como el carnicero lo compraba más barato, pues a él le convenía más vender los animales de allá adentro que los que me traía el ganadero o el finquero de por aquí cerquita, ¿cierto? Porque ellos me lo venden más caro. Como este ya cumplió su objetivo, ahora yo lo saco y lo vendo acá. Por eso se dice que ellos no pueden comer lo sacrificado a los ídolos, porque era una costumbre de su época. ¿Por qué les prohíbe comer sangre? Porque en esa época la sangre también se ofrecía como sacrificio. Acuérdense ustedes de lo que pasaba en el templo cuando se ofrecían animales y la sangre era rociada sobre el pueblo, porque también los judíos ofrecían la sangre como sacrificio. Entonces les está diciendo, no coman sangre porque la sangre es ofrecida como sacrificio, pero no es por un tema de comida, es por un tema como cúltico, es por un tema de rito que hacen con los otros dioses. Otra cosa, dice, de ahogado. O sea, entonces yo no puedo comer pescado, jamás. ¿Cómo mueren los pescados? Ahogados. Y aunque uno dice, ¿y cómo va a morir un pescado ahogado si los pescados respiran bajo el agua? Claro, cuando usted lo saca, él se ahoga afuera porque no puede respirar afuera. O sea que entonces ellos no podían comer pescados. O sea que entonces Pedro era pecador porque Pedro pescaba y vendía pescado. No, es, es precisamente por todos estos temas. Es que cuando nosotros vemos algo en la Biblia tenemos que pensarlo en su época, en su contexto, no en nuestro contexto. Cuando veamos Corintios, también vamos a ver algo, ahí les vamos a dar un spoiler. Cuando veamos Corintios, vamos a ver cómo hubo un momento en el que se está juzgando que una persona está teniendo relaciones sexuales con la esposa de su papá, que no es su mamá, ¿sí? Pero hay otros hermanos que están visitando a las prostitutas. Y Pablo, a estos que visitan a las prostitutas, solo les dice, llámenles la atención, díganles que eso no está bien. Pero al que se está acostando con la esposa de su papá, a él sí lo tienen que expulsar de la iglesia porque eso ni siquiera los gentiles lo hacen. Porque eso es abominación hasta en los gentiles. O sea que entonces, si yo traigo ese texto y lo aplico hoy en día, 2022, o sea que yo sí puedo ir al Santa Fe un rato. Para los que están en YouTube y no conocen Bogotá, déjenlo así. O sea que yo sí puedo ir a visitar estos lugares, ¿cierto? Y lo único que van a hacer es amonestarme. Hermano, eso no está bien. Y ya, pero ya, hasta ahí. Pero si yo me acuesto con la esposa de mi papá, que no es mi mamá, entonces ahí sí me van a expulsar de la iglesia. Entonces eso sí es grave, ¿cierto? Eso con mi madrastra. No. Hoy sabemos que así sea una prostituta, sea mi madrastra, sea una vecina, sea la que sea, si yo no estoy casado con ella, o estoy fornicando o estoy adulterando, dependiendo de mi situación. Y no está bien. Y se tiene que llamar la atención. ¿Pero por qué no sucedió de esa manera en Corinto? Porque eran sus creencias, era su cultura.
Cuando lleguemos a Corintios nos vamos a dar cuenta un poquito más de eso. Pero para los griegos era muy normal tener prostitutas, acostarse con las prostitutas. Eso era supremamente normal. Entonces, por eso no se le llama la atención de la misma manera al uno que al otro. Porque tenemos que entrar al contexto del libro. Ok, y ahí arranca el segundo viaje misionero. Ahí arranca el segundo viaje misionero de Pablo y Bernabé. Y en este segundo viaje misionero pasa algo bien interesante, y es que Bernabé le dice a Pablo, ok, listo, arranquemos. Espéreme, yo llamo a Juan Marcos para que vaya con nosotros. ¿Se acuerdan qué había pasado con Juan Marcos? ¿Qué había pasado? Se había ido, los había dejado tirados, ¿cierto? Imagine usted estar en una misión con alguien, en un trabajo, ni siquiera en una misión, vamos a poner un trabajo, usted tiene que levantar una pared y usted sabe que esa pared la tienen que levantar entre 3 sí o sí, porque entre 2 no se puede o va a ser más difícil, pero hay un tercero que se quiere ir y a usted le toca esforzarse el doble y al otro también para poder levantar esa pared y hacerla bien hecha y lo hicieron bien hecho. Y ahora toca levantar otra pared y vuelve y me dice, venga, llamemos otra vez a Juan, otra vez para que nos deje tirados, para que nos toque otra vez. No. Y dice que ellos se pusieron a pelear, Pablo y Bernabé. Pero quizás no a los golpes, así como usted está pensando, ya se imaginó ellos allá jalándose de las mechas y de las barbas. No, ellos de pronto hablaron, pelearon así de palabra, pero dice que fue una discusión muy fuerte, o sea, no fue cualquier cosa, no fue como que no quiero, bueno, no quieres, entonces me voy, bueno, vete ya, y entonces ellos dividieron, no, de verdad pelearon duro, se hablaron feo. Entonces dice que Bernabé se fue por su lado y llamó a Juan Marcos, igual, y Pablo se fue por su lado y él se llevó a Silas. Y arrancó el segundo viaje misionero. Oiga, mi diapositiva no tiene capítulo 16. Hasta ahorita me doy cuenta. Ok, en el capítulo 16, Timoteo se une a Pablo y Silas. Ellos llegan a Listra, de donde era Timoteo, y allí ellos conocen a Eunice, que es la mamá de Timoteo. Era una mujer de muy buen testimonio y Timoteo era un muchacho con muchas ganas de seguir a Dios, que era muy juiciosito, muy sano, y ellos deciden entonces coger a Timoteo como compañero y se lo llevan, y a partir de aquí Timoteo se une a este equipo. Eso sí, fue circuncidado porque él era de papá griego. Entonces, por causa de los judíos, a donde ellos llegaran, entonces seguramente iban a molestar, así como pasó con los fariseos en Jerusalén. Entonces prefirieron más bien circuncidarlo antes de llevárselo. Una vez lo circuncidaron, entonces ahí sí se lo llevaron. Ellos iban para Asia y se les apareció un varón macedonio que no les permitió irse para Asia. O sea, Dios les puso muchas trabas para que ellos no lograran ir a Asia. Y Pablo tuvo una visión de un varón macedonio que le estaba pidiendo que fuera a acercarse a llevarles la palabra de Dios. Ok, en el versículo 15 dice lo siguiente: y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad a mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Y está hablando de Lidia, era una vendedora de púrpura. La púrpura o el púrpura es un color, un color que era muy difícil de conseguir. Entonces, aquel que tuviese púrpura era como aquel que tiene hoy oro o esmeraldas, o sea, eso era algo supremamente costoso. Por eso los vestidos de los reyes eran púrpuras. No cualquiera se vestía de púrpura, solamente la gente adinerada, porque tenían con qué comprarlo. Y si esta mujer era vendedora de púrpura, pues era porque tenía mucha plata. Y aquí nos damos cuenta de algo, que en el versículo 15 dice que fue bautizada y su familia. ¿Qué quiere decir eso? Ella era la pater familias de esa casa. Ella era la pater, bueno, en este caso sería la mater familias de la casa, ¿sí? Ella era la dueña de su familia. Y obviamente, si tenía una empresa, ella tenía su pyme, ¿cierto? Ella tenía su propia pyme, su propia empresa ahí en la casa. Entonces, no era solamente la dueña de su familia, sus hijos, de sus sobrinos, ¿sí? Sino que también ella tenía esclavos, tenía empleados, tenía gente que trabajaba con ella. Ella tenía mucho poder. De hecho, esta mujer va a ser muy importante para Pablo. ¿Por qué? Importante porque Lidia es patrocinadora del ministerio de Pablo. Lidia le aportaba económicamente a Pablo. Ella le mandaba dinero para que él pudiera hacer sus viajes. Acuérdense que él es la iglesia de Antioquía la que comisiona a Pablo para ir a hacer sus viajes. Ellos le mandan algo de dinero, pero pues tampoco es así como para que Pablo pueda quedarse en hoteles 5 estrellas y comer caviar todos los días, ¿no? ¿Cierto? Sino, exacto, lo necesario y menos de lo necesario, porque también vamos a ver más adelante cómo Pablo dice que él con sus propias manos trabajaba. Ahorita lo vamos a ver cuando él conoce a Priscila y Aquila, y dice que que Aquila, de hecho, también construía tiendas, así como Pablo. Entonces, él para sostenerse trabajaba construyendo tiendas, también con parte de lo que le mandaban en Antioquía, pero también porque Lidia apoyaba su ministerio. Lidia también le enviaba dinero por Nequi, por los bancos. Ella le consignaba, ella le transfería dinero por internet. A nomás le pagaban sus cargamentos de púrpura. Ok. Después habla de una joven adivina. Espérenme, miro a ver dónde está el versículo para leerlo un poquito. Dice, yo sé por qué no tengo la diapositiva. Dice, versículo 17.
16. Aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta siguiendo a Pablo y a nosotros daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan a nuestra ciudad. Y ahí empezó un problema, porque pues obviamente la muchacha era divina, les generaba ganancias, ya no podía adivinar, entonces dijeron, oiga, perdí el billete, entonces ahora toca llevar a esta gente a la cárcel para que los castiguen. Se los llevaron, a ellos los encarcelaron, y adivinen qué pasó allá. Tembló, ellos estaban cantando, después tembló, después ¿qué pasó? Se convirtió el carcelero, exacto, porque se abrieron los candados, señora, porque no se fueron. Ellos estaban cantando. Entonces hubo un terremoto. Se abrieron los candados. Todo el mundo pudo haber quedado libre. Sin embargo, ellos se quedaron allí. Y cuando el carcelero, el encargado de la cárcel, vio que no había, que se habían volado porque no se había dado cuenta, él ya se iba a recostar sobre su espada a matarse porque igual iban a matar. Si a él se le volaba un preso, a él lo mataban. Esto me hace acordar de algo que nosotros no hablamos en los evangelios y que es importante, y es que en esa época el carcelero era responsable de sus presos, ¿sí? Cualquier preso que se les volara caía sobre su responsabilidad y él tenía que pagar con su vida. Por eso fue que ellos trataron de esconder la resurrección de Cristo, precisamente porque no tuvieron una explicación de cómo se les va a volar a alguien que supuestamente ya está muerto. Y esa tumba tenía alguaciles, tenía soldados cuidándola. Prácticamente era un preso, pero estaba muerto. Y se les voló un preso muerto. O sea, eso hubiera desacreditado horriblemente al imperio. Hombre, ¿se les voló un preso muerto? ¿Cómo es posible? ¿Sí? Entonces, por eso ellos dicen, no, la tumba no estaba vacía, sí había un cuerpo, no hubo tal resurrección. Exacto, eso. Entonces, volvamos otra vez a Hechos. Y allí, entonces, cuando llega el carcelero, se da cuenta que no se han ido, sino que Pablo le dice que ahí está, ellos le anuncian el evangelio, el carcelero cree, se bautiza, ¿y a dónde los lleva? A la casa. ¿Para qué? Pero es que no es como hoy en día, que usted va y habla con el papá, él dice, sí, decido bautizarme, viene, se bautiza, y después usted tiene que ir y hablar con toda la familia y tratar de explicarles el evangelio de salvación. Venga, crea, mire, le voy a explicar y esperar a que ellos crean. No, es que era como que usted se va a bautizar. No, papá, que sí, que se va a bautizar, y se bautiza, porque yo lo digo. Entonces, ahí vemos también, en esta figura vemos también el poder que tenía como el dueño de la casa. Ahora sí, capítulo 17, de ese sí tengo diapositiva. Alboroto en Tesalónica. Muchos creyeron y los judíos alborotaron al pueblo. Dice que había un hombre llamado Jasón, o como usted le quiera decir, eso escribe con J, no sé cómo se pronuncia esa vaina, digo que es Jasón, y dice que ellos se escondieron allí en esa casa un tiempo. Cuando el pueblo se dio cuenta que estaban allí, fueron y sacaron a Jasón, pero ellos se habían alcanzado a ir, y después, entonces como no los encontraron, entonces le echaron mano a Jasón y se lo llevaron a las autoridades y lo encarcelaron hasta que pudieron conseguir la fianza para poderlo sacar de allí. Predicaron en Berea, en ese capítulo 17, ellos predicaron en Berea, y en Berea nosotros tenemos siempre un texto, ¿no? Y es que cuando uno dice que alguien no lee la Biblia, sino que les enseñan, ni siquiera escudriñan en las escrituras, uno dice, deberían hacer como los de la iglesia de Berea, que aún cuando llegó Pablo enseñándoles, ellos no le creyeron, sino que fueron a las escrituras y miraron si lo que Pablo les decía era cierto. ¿Cierto? Eso es lo que decimos nosotros, porque eso es lo que dice. Ahora, yo quiero que usted desdibuje la idea de que ellos tenían una Biblia, porque no la tenían. Ellos no tenían Biblia. Entonces, cuando yo comparo eso, yo estoy diciendo como que ellos tenían su Biblia, la podían verificar, si lo que Pablo les decía. No, ellos tenían pergaminos que ellos podían leer en las sinagogas, pero no tenían pergaminos en sus casas. Eso era muy costoso. Entonces ellos no tenían como que su pergamino abierto en el Salmo 119 en una trila en la casa todo el día, ¿cierto? Así como hacemos nosotros, ¿no? Sino que ellos tenían un pergamino y ni siquiera era un pergamino completo, no era pues que ellos tienen todos los salmos juntos, sino que tienen el Salmo 37 y el 52 y el 91 y el qué sé yo, allá puestitos. No es que tengan todo el Deuteronomio, sino que quizás solamente tienen la ley, ¿sí? Ellos no tenían todo. Sin embargo, cuando Pablo llega a explicarles a ellos la salvación a través de Cristo, porque el Nuevo Testamento no existía, tampoco podemos hacernos idea de que ellos tenían allá un pergamino que decía Evangelio según Mateo, Evangelio según Marcos, no. Ellos no tienen el Nuevo Testamento, entonces ellos vienen a explicarle la salvación a través de Cristo, pero trayéndolo todo desde el Antiguo Testamento, desde la ley. Entonces ellos escudriñan, de acuerdo a lo que Pablo les dice, si lo que Pablo dice es cierto, con las pocas herramientas que ellos tienen. Ahora, eso no minimiza lo que yo acabo de decir de la comparación que hago yo con una persona de hoy en día. Antes la maximiza. Porque ellos con menos herramientas buscaban que Pablo no les enseñara error. Y yo que tengo 15 versiones diferentes en mi celular, que la tengo en griego, en hebreo, con explicación, porque es que yo no sé hebreo. Bueno, usted pincha la palabra y ahí le sale la traducción de esta palabra, la puede utilizar de tal manera, 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 y en este texto se utiliza de tal manera. Sí, o sea, no es como que hay que ser un erudito en idiomas bíblicos para usted poder leer en esos idiomas, y sin embargo no lo hago. El pastor me dice, sí, traiga a su hija antes de que se case porque tengo que purificarla con el Espíritu Santo. Ya sabemos cómo es la purificación. Sí, señor, tome. Ahí se la pongo para que la purifique antes de la noche de bodas. ¿Acaso no tiene una Biblia pues para que la lean y se den cuenta si eso es bíblico o no es bíblico? Allí,
es donde sí entraría el texto de que para ellos era mucho más difícil. Ellos no tenían cómo buscar. Es más, ellos ni siquiera tenían capítulos y versículos. Pablo no podría decir, Deuteronomio capítulo 6, versículo 13 dice. No, ellos no podían decir eso. Ellos solamente enseñaban. Y para usted encontrar esa enseñanza tenía que leerse todo el libro, prácticamente, para poder encontrar esa enseñanza puntual o hasta donde usted llegara. Entender el contexto principal, el más cercano y el más amplio también. ¿Sí? Entonces, cuando él llega allí, él les empieza a explicar, y recuerden que ellos son judíos y están familiarizados con la ley, y empiezan a escuchar lo que Pablo dice, comprenden lo que Pablo dice, y dicen, tiene razón, tiene razón. Entonces, este señor del que él está hablando, sí es ese Mesías del que hablaba por allá atrás, del que nos habló el profeta Malaquías, del que nos habló el profeta Isaías, ese siervo sufriente, ese hombre que iba a venir a dar la vida por nosotros, ¿ok? Lo comprendemos. Y ya para terminar, ya me agarra, Pablo en Atenas, mire, yo quiero que nosotros saquémonos también la idea que tenemos una idea errada de que cuando Pablo llega a Atenas, ¿qué es lo primero que ve Pablo cuando llega a Atenas? Unos monumentos, sí. Eso es como una especie de Partenón, no, de Partenón es que se llama eso, sí, ¿Panteón? ¿O Partenón? Sí, el Panteón es de los muertos, sí, creo que es un Partenón, Partenón, ya estoy inventando palabras. Bueno, está viendo un poco de estatuas ahí de todos los dioses que ellos tienen, del Olimpo, ¿cierto? Desde los dioses del Olimpo. Pero hay una estatua que dice al Dios no conocido. Y nosotros decimos, claro, es que Pablo no, esa estatua es por Dios, por nuestro Dios, que como no lo conocen, entonces tiene ese nombre. No. Si usted va a quien quiere ser millonario y le salen esas opciones, le apuesto que va a perder. No se trata de eso. Era costumbre que ellos, en lugares donde tenían muchas deidades, tuvieran una estatua con esa inscripción para no faltar el respeto de algún dios que ellos no hubiesen tenido en cuenta. Entonces no era tanto así como que, ay, sí, es que esa la hicieron por Dios. No, ellos la hacían por si se les olvidaba alguno, como tenían tantos, entonces ponían como que, bueno, si llega algún Dios que no conocemos y no se ve ahí, pues como que se meta en la que le queda, porque pues ese es el espacio de él, ¿cierto? Entonces, por eso lo hicieron. Sin embargo, sí tenemos que aplaudir la inteligencia de Pablo. Y es que Pablo, al ver esto, llega y les anuncia y les dice, ¿sabe cuál es el Dios que ustedes no conocen? El que yo vengo a enseñarles. La astucia de Pablo, la inteligencia de Pablo, llega y les muestra una deidad en la que ellos creían, que ni siquiera conocían, y se las enseña. Y otra cosa muy importante de ese capítulo 17 es que Atenas es la cuna de la filosofía, del conocimiento. A ellos les gustaba aprender, siempre, cualquier cosa que usted les fuera a enseñar. Nosotros tuvimos allá en Baxter una clase de didáctica con un muy buen maestro y teníamos que hacer un proyectico para enseñar a hacer algo, ¿sí? Entonces, como que, bueno, tiene que dar una clase, o sea, tocaba dar como una especie de masterclass, ¿no? La idea era que el maestro tenía que ver qué tan buenos éramos nosotros dando clase. Enseñe cualquier cosa, lo que usted quiera. Por ejemplo, Johncito, que sabe música, hubiera podido haber enseñado música, a tocar la guitarra, a guitarra, a tocarla, dijo el chavo. Cualquier cosa que uno supiera. Y me acuerdo que hubo una hermana que enseñó a hacer arepas y llevó su masa, hizo las arepas y toda la cosa y enseñó a hacer arepas, ¿sí? Y uno dice, bueno, ¿qué tiene que ver esto? Pero igual es un conocimiento. No se estaba evaluando qué es lo que va a enseñar, sino cómo lo va a enseñar. Y eso fue lo que hizo Pablo. A él no le iban a evaluar qué nos va a enseñar, sino cómo nos lo va a enseñar. ¿Qué es lo nuevo que trae? Y si él viene y les dice, tengo algo que ustedes no conocen y se los voy a enseñar, pues todos los atenienses iban a estar así, prestando atención. No como nosotros, que nos quedamos dormidos al segundo minuto de que el maestro está hablando. Ellos todos estaban prestando atención y querían aprender lo que Pablo les iba a enseñar. De esa manera, él utilizó como que esa herramienta para poder persuadir a los atenienses y explicarles acerca de la palabra de Dios. Dice en el capítulo 17 que algunos se convirtieron en Atenas, especialmente uno que era el aeropagita, ¿sí? Porque él estaba enseñando desde el aerópago. Y el aeropagita, o sea, la persona encargada de ese lugar, se convirtió. Y desde allí, con él, o a través de él, se empezó a formar la iglesia en Atenas. Que Dios los bendiga, mis hermanos. Quedamos aquí en el capítulo 17